Ayer la organización Fundaungo presentó un estudio muy interesante sobre la evolución de los homicidios en nuestro país. Midieron varios años. El informe arroja que desde el 2010 se ha registrado un total de 4.004 homicidios. En 2011 fueron 4.371. En 2012 se registraron 2.595 muertes violentas. En el 2013 hubo 499 asesinatos, 2.499 asesinatos. Y básicamente lo que usted está viendo acá, y vamos a tratar de graficarlo nuevamente, es cómo han ido evolucionando. Esta parte de acá, de la pantalla, lo que refleja es el periodo de la tregua. Ahí ciertamente los homicidios bajaron a la mitad, pero ¿con qué costo? Luego se iniciaron procesos que todavía continúan en sede de investigación porque pudieron haberse cometido ilícitos en esa época. Lo cierto es que mantenemos una tendencia que nos sigue colocando a El Salvador entre los países más peligrosos del mundo. Una tendencia que ha llevado a que año con año se lloren entre 4.000 y 5.000 salvadoreños que mueren víctimas de la violencia. Tenemos un resumen de las cosas más importantes que presenta este estudio y lo queremos compartir con ustedes. No se trata solo de números. Es una cifra teñida por el luto y el dolor de aquellas familias que han llorado y aún lloran el asesinato de uno de sus miembros. Una extensa investigación realizada por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo revela que entre enero de 2009 y junio de 2016 en El Salvador se contabilizaron 31.419 asesinatos. La tragedia humana que significa para los familiares. El gobierno a veces pinta la delincuencia que ha disminuido, pero en realidad no es así. La investigación que se realizó tomando en cuenta las cifras del Instituto de Medicina Legal detalla que en 2009 en el país se contabilizaron 4.382 homicidios, en 2010 fueron 4.004, en 2011 4.371. En 2012, cuando se gestó la tregua entre pandillas, hubo una reducción, pues se registraron 2.595 homicidios. En 2013 fueron 2.499. En 2004, 3.912. En 2015 se contabilizaron 6.656 asesinatos. Y hasta junio de 2016 ya van 3.060 muertes violentas. El año 2015 fue el año con el mayor número de homicidios de los últimos años, dijéramos, y en el 2016, en los primeros meses, se observa en los datos una reducción. Al analizar el perfil de las víctimas, la investigación arroja que el 55% de las personas asesinadas fueron jóvenes entre los 15 y los 29 años. Jóvenes que están en el pleno desarrollo o formación de sus capacidades. Es un atentado ser joven hoy en día. Para mí es lamentable, ¿verdad? Y creo que pues el gobierno debería de implementar las suficientes medidas necesarias para como reforzar en el tema de la seguridad para el país. El estudio también detalla que el 40% de los asesinados tenían entre 30 y 59 años. Las víctimas mayores de 60 años rondaban el 3%. En el caso de niños entre 0 y 14 años, el porcentaje de asesinatos rondó el 2.4% entre 2012 y 2016. En cuanto a la tasa de homicidio de hombres y de mujeres, para hombres es 199,6 por 100.000, para las mujeres es 16,8. La investigación también arroja que de cada 10 asesinatos que se registran en el país, 8 son cometidos con arma de fuego. Gran porcentaje de ellas son portadas de manera ilegal. En cuanto a los departamentos con mayores cifras de asesinatos son San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San Miguel y Usulután. Roberto Cardosa, TCS Noticias. Muchas gracias, Roberto. Y no solamente la población civil ha sido afectada por este problema, también en los últimos años la mecánica de atentar en contra de elementos de las fuerzas del orden, entiéndase por esto, policía o miembros de la Fuerza Armada, ha ido en incremento. Conversábamos con uno de los voceros del movimiento de los trabajadores de la PNC, el señor Marvin Reyes, que dice que la situación de inseguridad no solamente mantiene en vilo a la población salvadoreña, también a los cuerpos del orden y a sus familiares. Es preocupante para nosotros y también debería de ponerse ya
un alto a esta situación, porque solo en el año 2015 hubieron 64 policías asesinados, 39 en 2014, 44 en lo que va de 2016. A esto abonémosle una gran cantidad de policías lesionados que ya ellos no pueden tener una vida normal. Muchos han quedado parapléjicos. Los familiares son víctimas también. Solo en lo que va del año, 50 familiares de policías han sido asesinados. Y lo más alarmante de esta situación es que vemos a las autoridades actuales del gobierno que están ellos ondeando la bandera del éxito con planes que realmente no han dado resultados. Bueno, pasemos de las estadísticas y los números que nunca dejan de ser fríos hacia el análisis. Consultamos al criminólogo Carlos Carcaix sobre qué conclusiones podemos sacar a partir de los datos. Y esto fue lo que él nos dijo. Es un reflejo, ¿no?, de la situación de el alto grado de exposición a violencia, ¿no?, entre la población salvadoreña. Creo yo pues que los datos hablan por sí solos. Si se ampliara el periodo del análisis, fácil esa cifra se duplicaría, ¿verdad? Así que yo creo que eso lo que en primer lugar nos dice es algo que algunos hemos estado mencionando desde hace mucho tiempo, y es que El Salvador pues pareciera por naturaleza ser una sociedad violenta, ¿verdad? Hemos dicho muchas veces, ¿no?, que la actividad de estos grupos pues está concentrada, digamos, en ciertos territorios, aunque pues cada vez hay más evidencia de que van expandiendo su control territorial, ¿verdad? Y pues la respuesta del Estado pareciera ser que es una, ¿verdad?, de ir a tratar de recuperar los territorios que estos grupos controlan. Ahora, atrás de la estadística del número de fallecidos, hay también historias. Hay salvadoreños, hay padres, hay hijos, hay hermanos, hay luto. Y eso es lo que queremos abordar en esta otra historia. Es lo que queda después de sumar una estadística más al recuento de fallecidos. A su corta edad, Fernandita, como la llamaremos en esta historia, sufre junto a su mamá la pérdida de su progenitor. Él venía de trabajar y cuando pues se subía en el bus, ahí se subieron a asaltar y empezaron a robarle a toda la gente, pero él no le quiso dar lo que él llevaba, y por eso los ladrones lo mataron. Según la madre de Fernandita, desde el homicidio de su esposo, ellas han quedado desamparadas, valiéndose de su suerte. Es bien difícil la situación cuando alguien falta, porque fíjese que por lo menos en nuestro caso, él nos mantenía, él traía la comidita para la niña, la leche, y ahora bien difícil porque a veces nos toca estarnos apretando para que nos alcance lo del niño. De acuerdo al testimonio de esta familia, su situación económica no es lo único que les preocupa. Yo no sé, cuando la niña me pregunta, ¿y mi papi, mami? Yo no hay yo que decirle la verdad. Y bien difícil, todo el trauma que hemos vivido nosotros nos está costando en esta Navidad, va a ser difícil. En los últimos meses, las autoridades han puesto en marcha diferentes planes de seguridad para brindar protección a la población salvadoreña. Según la última estadística de la Policía Nacional Civil, desde el 1 de enero hasta el 5 de diciembre de este año se han registrado un total de 5.050 homicidios. Xiomara Ramírez, TCS Noticias.